Días, señoritas. Buenos días, jóvenes. Bien, un favorcito, se observa las láminas. Sí, licenciado. Ya, Sí, licenciado. ya podemos iniciar justo 7:40. Bien, atiendan. Eh, Podemos hacer un resumen del tema uno que ya habíamos concluido. Indicar de que era mm, esta parte de la distribución de frecuencias, ¿no? Pero antes habíamos iniciado con algunos conceptos básicos. Por ejemplo, no olvidarse, no olvidarse la definición de la estadística, su clasificación más que todo, ¿no? La definición, su clasificación en descriptiva, inferencial. Estamos en la primera parte, ¿no? En la inferencial. Luego, siempre diferenciar lo que es población y muestra. Era el tercero. El cuarto era variable estadística igual ahí. Mucho cuidado en considerar variable cualitativa y variable cuantitativa, ¿no? Entre las cualitativas habíamos manejado la nominal y la ordinal, y entre las cuantitativas habíamos visto la discreta y continua. Luego, después de esos conceptos previos, habíamos ingresado al manejo de las distintas frecuencias, la absoluta, las relativas, sus acumuladas, marcas de clase, ¿no? Hemos realizado o habíamos considerado cuadros incompletos de frecuencias para poder trabajar con las diferentes propiedades, ¿no? En realidad, el tema uno es el tema base para los siguientes, para las siguientes lecciones. Considerar toda esa partecita, ¿no? Más que todo en la aplicación de las propiedades para elaborar el cuadro de distribución de frecuencias. Hemos hecho de forma como manual y hemos recurrido a Excel, ¿no? Hemos considerado cuadros de distribución de frecuencia y gráficos estadísticos. En realidad, esa última parte era la tercera etapa, la presentación de la información, ¿no? La tercera etapa de ropa, presentación de la información en cuadros y gráficos estadísticos. Hoy vamos a ingresar a la última etapa de la definición de la estadística, el análisis, ¿no? Ropa. La última etapa, habíamos dicho con la letrita A, análisis e interpretación del comportamiento de datos. Y está así como resumen general, como medidas, precisamente, ¿no? Como medidas de resumen. En este tema vamos a considerar estos grupos de indicadores de tendencia central, de posición, de dispersión y de forma. Interesante toda esta partecita, ¿sí? Porque vamos a necesitar en la parte de probabilidades, ¿ya? Vamos a considerar cada grupo, por ejemplo, para el primero, ya además habíamos indicado, vamos a decir medidas o indicadores o estadísticos, pues, indistintamente. Medidas de tendencia central, ahí vamos a complementar con los de posición porque casi tienen relación. Medidas de dispersión y medidas de forma. Son tres grupos de indicadores bien importantes, ¿ya? Entonces, hoy vamos a iniciar con el tema 2. Es sencillito, es más mecánico es esto, ¿sí? Porque solo es manejar maquinita de calcular. Bien, entonces, como título general, análisis e interpretación de datos, medidas de resumen, ¿no? Estas medidas vamos a ver, estos grupos. Introducción. ¿Qué es lo que vamos a realizar en esta etapa del método estadístico? Se va a determinar los diferentes indicadores o estadígrafos, ¿no? Vamos a determinar los diferentes indicadores, estadígrafos o medidas. ¿Para qué? Para analizar e interpretar el comportamiento de los datos. Ahora, los indicadores o grupos de uso más frecuentes son estos. Generalmente son, toditos vamos a agotarlos. Medidas de tendencia central, también se llaman promedios, ¿no? Medidas de tendencia central o promedios. Luego tenemos las medidas de posición, son valores fijos. Luego, como tercer grupo, medidas de dispersión. Su nombre lo dice, cuán dispersos están respecto de un promedio. Y finalmente, medidas de forma son aquellos indicadores, kurtosis y asimetría, que nos va a permitir interpretar a partir de una gráfica, ¿sí? Lo que hemos hecho en la última partita del tema anterior, cuadro de distribución de frecuencias y la gráfica. Aquí vamos a hacer casi similar.
¿no? Vamos a interpretar ahora una distribución de frecuencias con medidas de forma, con gráficos. Interesante este último tema. Se toma en cuenta bastante este último grupo en estadística inferencial, ¿ya? Entonces, estas medidas vamos a ver. Empezaremos con el primer grupo, medidas de tendencia central. Habíamos indicado que también se llaman promedios, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Les voy a dejar, observen, les voy a dejar a cada uno de estos grupos con su correspondiente característica. Para los indicadores de tendencia central, también llamados promedios, la característica es de que estos indicadores siempre están situados o localizados en el centro de un conjunto de datos. Esa característica tiene. Tendencia central o promedios, esa característica. Siempre van a estar situados, localizados en el centro de un conjunto de datos. Ahora bien, pasemos al primero. Estamos en el primer grupo con el primer indicador. 2, 2, 1, media aritmética. Así se va a representar la variable X con la basita en la parte superior. Mucho tiene que ver la notación, ¿no? Cómo se representa. Decía, característica de cada grupo, característica de cada indicador, de cada medida, de cada estadio. Entonces, si consideramos la primera media aritmética, vamos a representar así. ¿Cuál será la característica? Es el indicador de tendencia más estable, el más seguro, el más confiable, el que más se utiliza. Incluso ustedes ya han utilizado este indicador, ¿sí? Por ejemplo, en una determinada materia, contabilidad de costos, por ejemplo, si han dado 3 parciales y quieren determinar la nota final, ¿qué operación han realizado? ¿Alguien puede indicar? Hola. Hemos ¿Qué sacado el operación? promedio, licenciado, sumando las notas de los 3 exámenes y dividiendo entre 3. Excelente, ¿no? Han considerado la nota de los 3 parciales y han dividido entre 3, que han determinado la calificación promedio. Ahora bien, ya hemos manejado variables, entonces debemos tener la facilidad, ¿no? De identificar e interpretar. Entonces, la media aritmética se va a representar así y la característica para este primer indicador es el más seguro, el más estable, el que más se utiliza. Por ejemplo, para determinar esa calificación promedio, no han utilizado la mediana, ¿no? No han utilizado la media geométrica. Por eso decimos, es el más seguro, el más estable, el más confiable. Ahora bien, tenemos para este primer indicador 2 grupos o 2 distribuciones que considerar. Datos no agrupados. ¿Sí? Datos agrupados. Quiere decir que los datos son distribuciones simples, ¿no? Aquí había estado, son distribuciones simples. Por ejemplo, considerar el precio de celulares, ¿sí? O la edad de los estudiantes del curso donde estamos. Datos no agrupados. ¿Y cuando decimos datos agrupados? Cuando las distribuciones están en intervalos de clase. Es bien importante diferenciar. Entonces estamos en el primer indicador, la media aritmética para datos no agrupados. Y estoy mencionando, ¿no? Son distribuciones simples. Por ejemplo, si x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub k son valores de la variable x, la media aritmética se determina por esta formulita. Colegio ya es esto, ¿no? Media aritmética igual esos valores de la variable x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 hasta más x sub k sobre n. O finalmente esta formulita expresa esa operación. La sumatoria de los x sub i, la sumatoria de los valores de esta variable x sub i con i desde la primera hasta la última. Desde el primer dato hasta el último dato sobre n, ¿no? ¿Qué ha indicado la señorita? La sumatoria de los 3 parciales, desde el primer parcial hasta el tercer parcial, dividido por 3. Ya hemos dicho, no los voy a habilitar, ya he dicho hasta 7:40 dije. Ejemplo, las ventas de la empresa ABC, ¿qué tal en la semana de 5 días? 20,000, puede estar en miles de bolivianos. Aquí está en miles de bolivianos. 21, 24, 18, 25 y 27,000 bolivianos. Determinar, ahora lo que decías antes, determinar, ya no va a ser determinar la media aritmética,
ya tenemos que manejar interpretaciones precisas, ¿no? Como la variable es ventas, entonces este promedio en la interpretación vamos a considerar como determinar la venta promedio, calificación promedio, edad promedio, peso promedio, estatura promedio, de esa forma. Entonces, en la solución, la media aritmética, vamos a sumar tan fácil, ¿sí? Las ventas de la semana de lunes a viernes y vamos a dividir entre 5. La sumatoria es 115 sobre 5 y el cociente es 23. Por tanto, la media, representamos de esta forma, igual a 23 bolivianos. La interpretación representa la venta promedio, ¿no? Este indicador ya han manejado, ya conocen lo que decía la señorita anteriormente cuando les he pedido la calificación de contabilidad de costos. Va a sumar 3 parciales, va a dividir entre 3. ¿Qué tal? Esta nota es 23 y va a representar la calificación promedio, ¿no? Ya hacer uso de la variable que se considera en el ejercicio. ¿Está bien? Ahí ventas. Venta promedio. Si la variable es edad, edad promedio. Si la variable es, ¿qué tal? Estatura, estatura promedio. Precio promedio. Ingreso promedio. Venta promedio, ¿no? Bien, es bien facilito esto. Entonces, para datos no agrupados, vamos a utilizar de esta forma. No tengo a la mano la maquinita de calcular, no hay problema. En uno solo les voy a enseñar cómo se determina en máquina de calcular la media aritmética simple. También llamemos, o se llama, toma ese nombre, ¿no? Para datos no agrupados, media aritmética simple, ¿sí? Para datos no agrupados. En cambio, inciso B, para datos agrupados, la característica son distribuciones en intervalos de clase. Ahora bien, se considera aquí dos tipos, ¿no? Para datos agrupados. Uno es la media ponderada. Puede aparecer este indicador que está clasificado en datos agrupados. Media ponderada. Así vamos a representar la variable X con la basita en la parte superior y el subíndice, la letrita P. Venta promedio o media ponderada. Perdón, no es venta promedio. Perdón, no es venta promedio. Es media ponderada. Media ponderada. Y similar, atiendan, si x sub 1, x sub 2, x sub 3 hasta x sub k son los valores de la variable x, que habíamos indicado aquí, ¿no? Son los valores de la variable x. Estos valores son de la variable ventas, quiere decir eso. Y tenemos otra, ¿no? Y W sub 1, W sub 2, W sub 3, hasta W sub k son las correspondientes ponderaciones. También, como es media ponderada, se necesita estas ponderaciones, estos factores, si mejor explicados, ¿no? Son las correspondientes ponderaciones. La media ponderada es esta formulita. Observen, media ponderada igual la sumatoria de los valores de la variable por sus correspondientes ponderaciones, con I desde el primero hasta el último sobre N. Un poquito ya estamos queriendo, nos estamos adelantando, ¿no? Para la media efectiva de datos agrupados. Ejemplo, la siguiente distribución corresponde a los precios de un determinado producto. Lo que más utilizan ustedes, tenis, y las cantidades requeridas en un semestre. ¿Ya? Entonces, ¿qué precios tenemos de este producto? Tenemos tenis de boliviano 120, 140, 170, 175, 190, 210. Y la cantidad requerida, ¿qué dice? En un semestre, 6 meses, para el precio de 20, perdón, para el precio de 120, 6 unidades. 4 unidades. Para el precio de 170, 2 unidades. Para el precio de 175, 3 unidades. Para el precio de 190, 5 unidades. Para el precio de 210, 4 unidades. Cantidad total que se requiere, 24 pares de tenis. ¿Está bien? ¿Qué se pide? A ver, debe estar aquí. Y estamos, ¿no? Es la formulita. No dice aquí la pregunta, que es... Sí, entonces,
puedo agregar, no hay problema. ¿Dónde? Ahí, ¿no? Tenemos el precio, la cantidad. Entonces, ¿cómo hacemos para no variar esta partecita? ¿Cómo, dónde puedo agregar? A ver, el ejemplito. Está bien. ¿Cómo puedo? Necesito espacio. No quiero. Tampoco. Aquí tendríamos, no va. A ver, vamos a intentar. Dice, se pide precio, precio ponderado. Ya no importa. Precio ponderado. ¿Ya? Repito, tenemos el precio de este producto, la cantidad requerida. Como se pide el precio promedio o precio promedio ponderado, también se dice precio promedio ponderado o finalmente precio ponderado, no es más que utilizar, observar la formulita. En el denominador no hay problema. Vamos a colocar los 24 pares requeridos. N es 24, ¿no? En cambio, en el numerador dice la sumatoria de multiplicar el valor o el precio de este producto por sus correspondientes, por la correspondiente cantidad requerida. En este caso, 120 por 6, 720. 140 por 4, 560. 170 por 2, 340. 175 por 3, 525. 190 por 5, 950. Y finalmente 210 por 4, 800. Necesito la sumatoria de estas ponderaciones. El total, 3.930. Y reemplazamos en la formulita, ¿no? En el numerador dice sumatoria de los valores de la variable por su correspondiente ponderación, desde el primer precio hasta el último. Viene a ser 3.930 sobre 24. Y el cociente viene a ser 163.96 bolivianos. Decía que siempre es bueno interpretar, ¿no? El resultado obtenido representa el precio promedio ponderado. Precio promedio ponderado. Aquí, perdón, no se me equivocar. Precio promedio ponderado. ¿Ya? Hemos realizado, perdón, ahí, estoy queriéndome adelantar para la media o para el promedio efectivo, para el que más vamos a utilizar. Observen esta formulita, observen. Dice la sumatoria de los valores de la variable del producto por sus correspondientes ponderaciones. Por eso llamamos, en este caso, precio promedio. ¿Sí? En cambio, para ya la media para intervalos de clase, para distribuciones, entonces haremos esa situación para que no quede vacío. Media, ¿cómo hacemos? Distribuciones en intervalos de clase. Perdón. Ahora sí, distribuciones en intervalos de clase. Estoy colocando de negrilla y en mayúscula, ¿ya? Cuando la distribución está en intervalos de clase, toma esta formulita. Entonces, pregunta para el curso, ¿cuál es la diferencia de esta que vamos a utilizar bastante con esta, con la media ponderada? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Licenciado, que en una lleva la frecuencia absoluta y en la otra. A ver, un momentito. Ahora sí. Ahora sí está bien. Ya. ¿Cuál es la diferencia? En la otra lleva la frecuencia absoluta y en esta no. En esta, ¿qué lleva aquí?
¿Qué, en lugar de la frecuencia absoluta, qué es lo que tenemos aquí? El valor de la cantidad. Ya, viene a ser las ponderaciones. Entonces, observen, en esta fórmula, respecto de lo que más necesitamos, está la frecuencia absoluta. Y es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Está claro? Entonces, conviene ahora especificar cada término que se tiene. Por ejemplo, los X sub I ya nos representa valores de la variable. Si no, viene a ser marcas de clase. ¿Ya? Generalmente confunden, los estudiantes en el examen están confundiendo y tienen malas notas. Por eso estoy un poquito recalcando, repitiendo. Y aquí además he agregado distribuciones en intervalos de clase, en negrilla, en mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Decía el segundo factor del numerador. En esta, en la más efectiva, en la que más utilizamos, representa frecuencia absoluta. Y en la ponderada, su nombre lo dice, son las ponderaciones. 1, 2. En esta, en la que más necesitamos, este primer factor, los X sub I, viene a ser las marcas de clase. Precisamente por eso hemos determinado marcas de clase. Y les decía, en la determinación de los indicadores vamos a utilizar marcas de clase. Y en la anterior se presentan los valores de la variable. A ver, aquí, estas son, este factor, las ponderaciones. Y este primer factor viene a ser los valores de la variable. En cambio, en esta, en la segunda, en intervalos de clase, el segundo factor, frecuencia absoluta. Y el primer factor viene a ser marcas de clase. Por favor, molestan ya, no los voy a habilitar. Ya le dije a las representantes hasta 7:40. Están ingresando 8 en punto. ¿Qué les pasa, señoritas jóvenes? Que hacen desviar la explicación. No los voy a habilitar. Entonces, cuando la distribución está, o finalmente lo dejamos ahí en la clase. ¿Ya? ¿Cómo con retraso de media hora van a querer ingresar? Bien, entonces decía, esta formulita es la más importante para determinar la media aritmética o promedios para distribuciones en intervalos de clase. ¿Qué se presentan los X sub I? Marcas de clase. Entonces, a partir de hoy, metan a la cabecita. Siempre los X sub I para datos agrupados en intervalos de clase, siempre vas a presentar marcas de clase. Y en las simples vas a presentar los valores de la variable. El factor siguiente, los F sub I, se presenta la frecuencia absoluta. Y N es el número total de datos. ¿Está bien? Ahora, otra situación. En el ejemplo para distribución en intervalos de clase, lo vamos a dejar de esta forma. Porque si ustedes observan en la lámina siguiente, esta. No, perdón, no es esa. Tampoco es esa. Aquí está. Ahí está. Ejemplo, dice. Los siguientes datos corresponden a las ventas de la empresa ABC, que comercializa equipos de computación en miles de bolivianos. Estoy utilizando la misma distribución del primer ejercicio, creo que es esta, ¿no? Y ahí, ¿qué nos piden? De manera conjunta vamos a determinar, inciso A, media aritmética, venta ponderada, o venta promedio, perdón. Hacen negar. Venta promedio, inciso B, mediana, inciso C, moda. En lugar de inciso C, moda, a veces suena feo. Como dice ventas, como la variable es ventas, tiene, ¿no? Un nombre más específico, más correcto. Venta más frecuente, ¿no? Venta más frecuente. Entonces, en este mismo ejercicio, vamos a determinar estos 3 indicadores, ¿no? Para que no se pierdan. Porque si vamos a hacer uno por uno, vamos a perder tiempo, vamos a tener que repetir este cuadrito para cada indicador, en uno solo, y luego vamos a interpretar, ¿no? En cada indicador, la correspondiente interpretación. Entonces, observen, estoy de esa forma. Estoy dejando con signo de interrogación para ejemplos, para ejemplo, en distribuciones en intervalos de clase. Estamos dejando pendiente. ¿Está bien? ¿Está claro? Pero sí estoy realizando ejercicios para, en este caso, para la media aritmética simple y para la media ponderada.
Y estoy dejando pendiente el ejemplo para distribuciones en intervalos de clase, que es lo más importante. También les voy a enseñar en Excel, en máquina de calcular. Bien, otra situación importante es lo que está de negrilla y en mayúscula, las propiedades de la media aritmética. Entonces, es conveniente interpretar. La primera dice, la media de una constante K es la misma constante. Este es el símbolo. Por favor, señoritas jóvenes, tienen que atender. Esta partecita de propiedades es clave, porque no vamos a hacer ejercicios como, ¿dónde estamos? Perdón, no vamos a hacer ejercicios como estos, ¿no? Multiplicar, reemplazar, no. Sino vamos a realizar aplicaciones, problemas de aplicación al área contable. Y se necesita estas propiedades, ¿ya? La media de una constante K es la misma constante. Y hoy es 30 de marzo. Les estoy indicando miércoles 30 de marzo. Estas propiedades es bien importante para ejercicios, para problemas de aplicación, para problemas relacionados al área contable. Chao. La media de una constante K es la misma constante. K es la constante. Y esta letra M representa la media. Tienen que saber leer. Media de la constante K, la misma constante. Ejemplo. Media de 5, porque 5 es constante. La media de 5 es la misma constante 5. ¿Ya? 2. La media de una variable X más o menos una constante K es igual a la media de la variable más o menos la constante. Aquí tenemos en símbolos, ¿sí? La media entre corchetes, la variable más la constante, la variable menos la constante, va a ser igual a la media de la variable más o menos la constante. Nos va a permitir esta propiedad simplificar, ¿no? Simplificar operaciones. Tercera propiedad. La media de una constante K, por una variable es igual a la constante por la media de la variable, ¿no? Parece ser lo mismo. Repito, al menos la tercera y la cuarta vamos a utilizar bastante. La media entre corchetes constante por variable, sale la constante K y nos quedamos en multiplicar por la media de la variable. Sale la constante del corchete, y multiplicamos por la media de la variable. Por favor, anoche les decía en la parte de gráficos, les decía lo que les he dejado con rojito, poquito hemos demorado anoche, les decía, saquen un ficherito, pues, señoritas jóvenes, les decía, ya debían tener 5 ficheros, y yo estoy contando. Les decía, saquen un ficherito porque no podían reconocer la gráfica de polígono y ojiva. Entonces, saquen, ¿qué se necesita para estas gráficas? Les decía, saquen en un ficherito. Lo mismo, estas 4 propiedades, saquen en un fichero. Les recomiendo porque en los ejercicios vamos a utilizar, les voy a preguntar, ¿ya? Entonces, la cuarta propiedad dice la media de una muestra general, una X mayúscula, la media de una muestra general dividido en submuestras, n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub k, es esta formulita. Ejemplo, en el tercer curso de la carrera, tenemos ¿cuántos terceros? Hola. Licenciado, son 5. 5, ¿no? Tercero A, B, C, D, E. Quedaremos en 5. Esos paralelos representan estas submuestras, ¿no? Tercero A, tercero B, tercero C, tercero D y tercero E, el último. Entonces podemos determinar la calificación promedio de esta muestra general. Eso quiere decir, ¿no? Entonces la media de esta muestra general ahora es la letra X mayúscula con la varita en la parte superior, muestra general de esta variable, igual a, allí va a observar. Vamos a multiplicar la media del primer grupo por el tamaño de este grupo, por el tamaño de la muestra, más la media del segundo grupo por la cantidad de estudiantes, más así sucesivamente, hasta llegar al tercero E.
la media de este tercer curso por el número de estudiantes, sobre la cantidad de estudiantes de cada curso. De tercero A, tercero B, tercero C, tercero D y tercero B. Media se puede determinar. La media de una muestra general dividido en submuestras. Y un ejemplito, puedo determinar la calificación promedio, edad promedio, estatura promedio de los 5 paralelos de tercer curso. ¿Está claro? Bien, una vez más recalco, el ejemplo grande estoy dejando pendiente. Y estamos aprovechando el tiempo en mencionar las propiedades de la media. 2, 2, 2, mediana, el segundo indicador. ¿Saben, señoritas jóvenes? Cuando yo estaba en la UNSA en la carrera, mi docente era el licenciado Jorge Valdés, ¿no? Esta parte nos ha dado como trabajo de investigación. Sin embargo, estoy desglosando uno por uno, ¿no? Antes creo el nivel era mejor, era más superior, ¿no? Ahora tenemos sistema virtual, todos copian. Nadie quiere leer, nadie quiere investigar. En serio, yo les cuento eso. Mi docente en estadística era el licenciado Jorge Valdés, ¿no? Y nos daba pues fuerte, duro el estudio. Sin embargo, como en colegio ya les dije, creo esta materia ya está en colegio. Y similar el desglose, ¿no? Esto no debía ser, por eso un poquito estoy cosiendo. Esto ya debían leer ustedes y tener en la carpetita. ¿Ya? 2, 2, 2, mediano. El segundo indicador se va a representar de esa forma. ME. M, la letrita mayúscula M, y subíndice E. ¿Cuál es la característica? Bien importante. Todo es importante conmigo. ¿Cuál es la característica de este segundo indicador? Dice que es un número, ¿ya? Es un número que divide a un conjunto de datos en dos grupos con igual número de observaciones. 50, 50. Imagínense en este momento, seguramente están en la salita o están en el escritorio. ¿Qué tal es un cuartito con la figura? ¿Qué tal un rectángulo o un cuadrado? ¿No? La habitación donde están. Imaginariamente dividan la habitación con una pared, imaginariamente, y esa pared va a representar la mediana. ¿Por qué? Porque va a dividir en dos partes iguales. En el lado derecho el 50%, y en el lado izquierdo el 50%, ¿no? Esa idea les estoy dejando. ¿Para qué? Para la interpretación. Enseguidita va a aparecer eso. ¿Está bien? Inciso A, datos no agrupados o distribuciones simples. Aquí tenemos datos no agrupados o distribuciones simples. Este tipo de distribuciones, igual les estoy dejando esto, tan fácil y deben aprovechar, ¿ya? Son distribuciones simples que considera serie par y serie impar. Serie impar, para una serie impar, ¿cómo se determina la mediana? Para serie impar, la mediana para serie impar de datos es el valor central de la serie ordenado de forma ascendente. Una vez más, dice, la mediana para serie impar de datos es el valor central de la serie, pero ordenado de forma ascendente. Ejemplo, las ventas de la empresa ABC en la semana anterior fueron, están en miles de bolivianos, y además es una semana de lunes a viernes. Es serie par, serie impar. ¿Hola? Impar, licenciado. Serie impar. Otra cosita, señoritas jóvenes, por favor contesten. Parece que están durmiendo o no están prestando atención. Ya, es una serie impar. Podemos considerar la venta de lunes a viernes, ¿no? Y está desordenado. 18,000, 7,000, 11,000, 13,000, 14,000, miles de bolivianos. Determinar la mediana e interpretar. Entonces, en la solución vamos a ordenar estas ventas, decía, de forma ascendente. Bolivianos 7,000, 11,000, 13,000, 14,000, 18,000. Tan fácil. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es la mediana? 13,000, licenciado. Excelente. Dice, si hemos ordenado de forma ascendente, el valor de la serie, perdón, el valor central de la serie, en este caso 13,
representa la mediana. La mediana en bolivianos 13.000. Dice interpretar. ¿Qué vamos a colocar? El 50% de las ventas llega a bolivianos 13.000 y el restante 50% es mayor a bolivianos 13.000. Lo que les decía, ¿no? Si estamos en una habitación con la figurita, un cuadradito, imaginariamente podemos dividir con una pared, ¿no? Y esa pared va a representar la mediana. Va a representar la mediana porque va a dividir 50-50. En el lado izquierdo, 50%, y en el lado derecho, el 50%. Por eso viene la interpretación, ¿no? El 50% de las ventas llega a bolivianos 13.000. La mitad de las ventas llega a bolivianos 13.000. ¿Qué es 13.000? La mediana. Y la otra parte, el otro 50%, es mayor a bolivianos 13.000. ¿Está correcto? Serie par. La mediana para una serie par de datos es el promedio. Ya hemos visto hoy día qué es promedio. La mediana para una serie par de datos es el promedio de los dos valores centrales de la serie ordenado de forma ascendente. ¿Está bien? Ejemplo, las ventas de la empresa ABC en la semana anterior está desordenado. ¿No se ve? Está desordenado, perdón. Está desordenado. Ahora, como dice serie par, ventas de lunes a sábado. ¿Sí? Lunes, martes, miércoles, viernes, sábado. ¿No? Para interpretar. Serie par. Determinar la mediana. De interpretar la serie. Solución. Vamos a ordenar estas ventas. Siempre de manera ascendente. Ventas de bolivianos 4.000, 7.000. Tenemos, ¿no? 8.000, 10.000, 11.000, 18.000. ¿Cómo determinamos la mediana? Dice, es el promedio de los dos valores centrales de la serie. Aquí está. De los dos valores centrales de la serie ordenado de forma ascendente. Entonces sacamos la media. ¿O cuál será el promedio? La mediana va a ser 8 más 10 sobre 2. 18 sobre 2, 9. Entonces la mediana había sido bolivianos 9.000. ¿Cuál es la interpretación? El 50% de las ventas llega a bolivianos 9 y el restante 50% de las ventas es mayor a bolivianos 9.000. ¿Alguna pregunta? Observen, ya estamos en el segundo indicador, ¿no? Aquí, en los de tendencia central, me olvidaba decirles, vamos a ver 4 indicadores. La media aritmética, la mediana, la moda y la media geométrica. 4 vamos a ver. Ya estamos en el segundo. ¿Alguna pregunta? No, Un momentito. Cada indicador, cada medida, siempre les voy a pedir la interpretación. Porque ya estamos, ¿no? En esa cuarta etapa. El análisis y la interpretación del comportamiento de esta variable ventas. Estamos en la mediana. Uno era para datos no agrupados de distribuciones simples, ¿no? Ahí estamos. Ahí, datos no agrupados. Serie impar y serie par. Y su correspondiente ejemplo. ¿Alguna pregunta o todo está claro? Estamos donde... Ahí estamos, ¿no? ¿No hay preguntas, señoritas, jóvenes? no, Lice. Ya, sí. Muy bien, seguimos. ¿Perdón? ¿Alguien decía? ¿Alguien? Nada, ¿no? Ya, seguimos. Ya, muy bien. Inciso B, datos agrupados. Datos agrupados en intervalos de clase o distribuciones en intervalos de clase. Está aquí, ¿no? Dice intervalos de clase. Cuando vamos a considerar distribuciones en intervalos de clase, se puede presentar para variable discreta y variable continua. Tomemos el cuadrito siguiente para variable discreta. En este caso, corresponde esta
Este cuadrito para datos agrupados. A ver, un poquito nos adelantaremos. Ahí estamos ahí, ¿no? Para datos agrupados. Para variable discreta, tenemos dos casos, ¿no? Lo que hacíamos anteriormente, serie par o serie imper, algo similar. Y recién viene la mediana para datos agrupados en intervalos de clase. Esta formulita es chino. Y vamos a interpretar. Hasta ahí quisiera llegar hoy día. Estamos ahí. Datos agrupados. Son distribuciones en intervalos de clase. Se considera variable discreta y continua. Tomemos la variable discreta. Algo como la mediana serie par, serie impar. Aquí, discreta o continua. Este cuadrito nos va a ayudar bastante. ¿Ya? En lugar de la variable X, estoy tomando la variable Y para que no haya confusión, porque podemos confundir con marcas de clase, ¿no? Entonces, son los valores de la variable. Su frecuencia absoluta y su frecuencia absoluta acumulada. Bien fácil de interpretar. Primer valor de la variable, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, va a pasar por Y sub J y va a terminar con Y sub K. ¿Qué es Y sub K? También les he dejado. ¿Qué representa Y sub K? Licenciado, la última variable. Muy bien. No. A ver, ordena, señorita. Te voy a anotar. Ya, aquí vamos a anotar. Está bien, pero un poquito ordenada. Hoy es miércoles. Rápido, ¿no? Fin de mes. 30/03/22. Tercero E. Turno mañana. Ya. ¿Qué nombre? A ver, ordena, señoritas, rapidito. ¿Cómo vamos a leer este último valor? La última variable de Y. ¿Es El el último último. valor de la variable? Ya, mejor está. ¿Qué apellido, Job? Pairumani Flores. Pairumani Flores, ¿tu nombre? John Eric. Ah, ya, John, Eric. Eric siempre participa. Ya, ¿quién me está molestando? No, no hay nadie. Ya. Es el último valor de la variable. ¿Ya? Sin embargo, una vez más, repito, aquí podía colocar los X sub I, pero seguramente vamos a confundir con marcas de clase, ¿no? Entonces estoy tomando otra variable, otra letrita, los Y sub I, que representa a la variable en cuestión, ¿no? Primer valor de la variable, Y sub 1, el segundo, así sucesivamente. Va a llegar en un momento a el valor Y sub J y va a terminar en Y sub K, que es el último valor de la variable. Pero, ¿qué está de rojito? Al valor de la variable de la forma Y sub J, la anterior va a ser Y sub J menos 1. Estoy indicando porque va a aparecer en la determinación de mediana. La frecuencia absoluta es la misma, la primera, la segunda, va a pasar en un momento, va a llegar a un momento a la frecuencia absoluta de la forma F sub J y va a terminar con F sub K. Si esta es la frecuencia de la forma F sub J, la anterior va a ser F sub J menos 1. Su acumulada, lo mismo. La primera acumulada, la segunda, va a pasar por la acumulada de la forma F sub J y va a terminar en la última F sub K, la última, pero mayúscula. Si esta es la acumulada del tipo F sub J, la anterior va a ser F sub J menos 1. ¿Está claro? Si hoy es miércoles, el día anterior, martes. Esa idea. Si hoy es miércoles, día anterior, martes. Y así vamos a representar. ¿Está bien? Si hoy es miércoles, día anterior, martes. Y así vamos a representar. ¿Correcto? Estamos en datos agrupados. Algo como para datos agrupados como la media ponderada. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Perdón, ahí estamos. Ahora sí. ¿Qué vamos a considerar? Si
n medios es mayor que la acumulada anterior, donde cae n medios, Constancia, nada más. Sí. Incluso hay, digamos, hay refranes. Por ejemplo, hay un refrán que dice, gota a gota se rompe la roca, ¿sí o no? ¿No? Así no es la materia. De a poquito van sumando, un punto, 2 puntos, uno van sumando las prácticas para el punto, dos van sumando, y al final, solo con prácticas muy chapadas, pero prácticas pequeñas, completas, ya, no hacia la que... Compañera Mamanizu, tu micrófono está prendido. Dice, si n medios, si el valor de n medios es mayor a la acumulada anterior, esto no me van a entender. En el ejercicio lo vamos a explicar mejor. Ya, sin embargo, el valor de n medios es mayor que la acumulada anterior, entonces la mediana va a ser la acumulada posterior, ¿no? O el valor, esta acumulada está en la fila anterior. ¿Cómo les explico? Si el valor de n medios es mayor que la acumulada anterior, entonces la mediana va a ser el valor del valor de la variable actual, ¿no? F sub j. Enseguida les explico. 2. Si n medios va a ser igual a la acumulada anterior, entonces la mediana se va a determinar el valor anterior de la variable más el valor de la variable actual sobre 2. Y mejor me van a comprender aquí, ¿ya? Mejor van a comprender aquí. Ejemplo, las ventas de la empresa ABC durante la semana anterior son, ahora tienda, el mismo cuadrito, ¿ya? Como para niños está explicado esto. El valor, estoy denotando a las ventas, decía, con la variable Y. La primera venta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta venta, la sexta y la séptima venta. Columna de montos de ventas y su frecuencia absoluta. 12 ventas de bolivianos 20, quiere decir. Ya hemos interpretado esto. La frecuencia absoluta, 12, 10, 20, 18, 15, 10, 5. Total, 92 ventas. Su acumulada, ya sabemos, ¿no? 12 se repite, más 10, 22, más 20, 42, 60, 75, 85, 90. Por favor, todo lo que ya hemos hecho ya está aquí, ¿no? Ya no es bueno repetir. Aquí, por ejemplo, para la acumulada se repite por propiedad, 12 más 10, 22, más 20, 42, más 18, 60, más 15, 75, más 10, 85, más 5. Alguien puede decir, dicen, ¿de dónde está sacando estos valores? Esto ya sabemos, ¿ya? Dice, solución. En este caso, igual me he olvidado de la pregunta. Dice, determinar la mediana. Pero está por separado para ambos casos, ¿sí? Para el color que está de color verdecito y para el mejor color de celeste, ¿no? Solución. Dice, primero determinar n medios en ambos casos. En n medios vamos a reemplazar. N es 92. Sobre 2, 46. Corresponde al primer caso. Ahora, ¿por qué corresponde al primer caso? Porque dice, si n medios, en este caso es 46, es mayor a la acumulada anterior, entonces la mediana viene a ser el valor de la forma Y sub j. Ahora tiene, n medios es 46 y 46 no está aquí, ¿sí? No está aquí. 46 no coincide con ninguna frecuencia acumulada. Sin embargo, está entre 42 y 60. La flechita les estoy colocando. Entre 42 y 60, está 46. ¿Qué es 46? El valor de n medios. Como no está, dice, corresponde al primer caso. ¿Ya? Porque 46, dice, es el mayor. 46 es mayor a la acumulada anterior, ¿no? Ahora les explico. Como 46 está entre 42 y 60, el inmediato superior es F sub J, ¿ya? En todo caso, hay este término que también vamos a utilizar. Estoy interpolando.
Entre 42 y 60 está 46. ¿Cómo identifico F sub J mayúsculo? Entre 42 y 60 al mayor. A la mayor acumulada se asigna F sub J. Por tanto, F sub J menos 1 es 42. Entonces estamos en esa fila. Si esta es la acumulada de la clase J, este es el valor de la variable de clase J. La anterior, esta es la acumulada de clase, la frecuencia J menos 1. Su frecuencia absoluta, J menos 1. El valor de la variable, J menos 1. Y es sub J menos 1, perdón. Está claro, ¿no? He interpretado. A ver, una vez más. Como n medios es 46, y estoy observando que en la acumulada no hay 46. Entonces vamos a interpolar. Entre 42 y 60, entre 42 y 60 está 46, que es el valor de n medios. Por tanto, puedo asignar a la acumulada mayor f sub j. Estoy en esa clase. 60 va a ser el valor de la clase j. Esta va a ser de la clase j. Y la anterior va a ser la acumulada de la clase j menos 1. ¿No? Entonces, ¿qué dice ahora? La mediana para este caso, cuando n medios no está aquí, es decir, se ha interpolado, la mediana viene a ser, dice, el valor de la clase j, tan facilito, ¿no? 46 no coincide con ninguna frecuencia acumulada, está entre 42 y 60. Por tanto, f sub j 60, f sub j 42, y el valor de la clase, el valor de la venta de la clase j, 60. ¿No? Por tanto, la mediana es 60. Esta estoy utilizando. Esa estoy utilizando. Solo es identificar. Una vez más, 46 no está aquí. Pero sí puedo indicar que 46 está entre 42 y 60. ¿Sí? Esa operación es interpolar. Entre 42 y 60 está 46. Ya hemos reconocido entonces. Por tanto, a la inmediata acumulada llamamos el valor de la clase J. O sea, la acumulada de la clase J es 60. Perdón, ¿dónde? De la clase J. ¿Ya? Sí, de la clase J. La venta de la clase J es 60. Entonces, ahora sí, ¿qué dice? Que la mediana, en este caso, cuando hemos interpolado, que la mediana es aquella venta de la clase J. Y entonces, además hemos reconocido la acumulada de la clase J, 60. La acumulada de la clase J menos 1, 42. Y el valor de la venta de la clase J, 60. Por tanto, la mediana es 60. Está ahí. ¿No? La mediana es igual a la venta de la clase J. Después de identificar. La interpretación, el 50% de las ventas llega a bolivianos 60 y el restante 50% es mayor a 60. ¿Alguna duda, pregunta? Esos dos casos nomás se tienen, ¿no? Cuando el valor de n medios no está y cuando el valor de n medios está aquí. Y para esos dos casos tienen la correspondiente formulita. No está, a ver, tienen. N medios es 46. Dice, debe ser mayor que la acumulada anterior, ¿no? 46 es mayor que 42. Varias formas para poder interpretar. En este caso, cuando N medios es mayor que la acumulada anterior, entonces la mediana viene a ser aquel valor de la variable de la clase J, 60. Y luego la interpretación. ¿Cómo hacemos esto? Así haremos para identificar entonces. Este valor de la mediana, perdón, el valor de la mediana que corresponde al primer caso de color verde, ¿ya? Para el caso 1. Vayamos al siguiente. Las ventas de la empresa ABC en la semana anterior fueron estas, ¿no?
repito, en lugar de X estoy colocando Y para no confundir. Valores de la variable Y, valores de la variable ventas, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Su frecuencia absoluta, 7, 5, 3, 6, 4, 3, 2. Total de ventas, 30. Su acumulado, observe, 7 más 5, 12, más 3, 15, más 6, 21, más 4, 25, más 3, 28, más 2, 30. Primero preparen el cuadrito, ¿ya? Luego, la operación siguiente, trabajen en n medios. Desemplazar 30 n medios, 30 sobre 2, 15. Estamos en el segundo caso porque el valor de n está aquí y es esta, ¿no? Está ahí. En el caso anterior no teníamos. O sea, siempre deben considerar el acumulado, ¿ya? Entonces, está aquí, ¿no? El valor de n medios está aquí. Por tanto, estoy indicando corresponde al segundo caso, que n medios coincide con la acumulada anterior. Pero aquí ya me estoy adelantando. Perdón, me estoy adelantando, ¿no? Si n medios es 15, la acumulada siguiente es la frecuencia de la clase J, ¿no? Ese salto. Ya hemos identificado que 15 coincide con el valor de n. Por tanto, la siguiente acumulada es la acumulada de la clase J. Clase J, clase J. Por tanto, la anterior, J menos 1, 15. Perdón, F mayúscula, J menos 1, 15. F minúscula, J menos 1, 3. Y el valor de la variable de la clase Y, J menos 1, 32. En este caso dice, como n medios coincide con la acumulada anterior, si esta es la clase J, la anterior es J menos 1 y coincide, ¿no? 15 es igual a esa frecuencia anterior. Por tanto, la mediana, la segunda formulita, esta. Sumar los valores, perdón, esto es suma, ¿qué pasó aquí? Enseguida se los hace. Es sumar el valor de la variable de la clase J. Así, está bien, está bien. El valor, dice el valor de la variable de la clase J menos 1 más el valor de la variable J, ¿no? O sea, estas dos ventas vamos a sumar, o sea, la media, ¿ya? Entonces, esa operación está aquí. La venta de la variable o de la clase J menos 1 más la venta de la variable J sobre 2. Y nuevamente se colocan 15 coincide con la tercera frecuencia acumulada. La primera es coincide. Es decir, F sub J es 21. ¿No? Situamos 21. La absoluta de la clase J es 6. La venta de la clase J es 33. Y la venta anterior, la venta de la clase J menos 1 es 32. ¿Cómo determinamos la mediana? Sumar esos valores. Venta de la clase J menos 1 más la venta de la clase J sobre 2. 32, ¿no? Más 32 más 33 sobre 2. Quiere decir 65 sobre 2, equivalente a 32.5 bolivianos. Interpretación. El 50% de las ventas llega a bolivianos 32.5, ¿no? La mitad llega hasta ahí, hasta el valor de la mediana. Y la otra parte, el restante 50%, es mayor a 32.5. ¿Alguna pregunta, duda? No, licenciado. Ya, ¿todo claro, señorita? Sí, licenciado. Ya, entonces, antes de complicarles la situación, porque estaba observando esa situación, ¿no? Antes de ingresar a la mediana para distribuciones en intervalos de clase, que esta formita requiere bastante atención, vamos a quedar ahí, ¿ya? Analicen. Les he dejado la mediana, datos no agrupados, serie par, serie impar. Y para datos agrupados, ¿no? Para datos agrupados, ¿dónde está? Es esta, ¿no? Igual
dos casos, cuando no coincide y cuando coincide. Siempre en la acumulada. Por favor, quedaremos ahí antes de complicarles, antes de ingresar a esta lab. Ya es un poquito una formulita delicada. Necesitamos interpretar a la perfección, a inicio de clase, la siguiente semana. Quiero dos cositas. ¿Desde qué tema les debo para que puedan ir estudiando esta parte? ¿Qué diapositivas les debo? Desde la fecha 23 de marzo. Excelente, muy bien, señorita. Así deben anotarse. Les debo desde 23 de marzo, ¿sí? Sí, licenciado. Entonces, ya, yo voy a ordenar y les envío estas láminas. Creo son ¿cuántas clases entonces? Con eso, ¿Tres? licenciado. Ya, muy bien. ¿Cuántas clases con esta? 3, licenciado. Ya, muy bien, señorita. Les envío hasta el viernes, sí, hasta el viernes en la tarde les envío para que puedan, ¿no? Ya tener al día y nos veríamos el día lunes con la mediana datos agrupados. 1, 2. Han enviado al representante de curso. Hoy sí lo voy a hacer el formulario y voy a tener que contactarme con el representante. ¿Me han enviado el nombre? ¿Quién era? Hola. Hola. A lo que tengo entendido, licenciado, creo que una compañera era la representante de curso. Sí, pero no debe estar, no contesta. ¿Tú qué apellidas, joven? Luna Pay Alejandro, licenciado. Ya, ¿puedes firmar por esta vez? Sí, licenciado, no hay problema. Ya. Ya, ¿cómo hacemos ahora? Yo sí o sí lo voy a preparar esta tarde. ¿Y cómo hago? Voy a imprimir, saco una foto y te envío, o cómo vas a poder imprimir una foto, vas a poder bajar una foto. Solo, licenciado, mándeme en un Word el papel y yo lo voy a firmar y lo voy a No, volver a pero enviar. está, ¿sabes? O, Está en Excel esa planilla. igual nomás, licenciado. ¿Cómo en Word lo hago? ¿O ahí mismo lo lleno en Excel y te envío? En Word, o lo puede transferir de Excel a Word, lo puede No, copiar. no, es que se va a distorsionar. Es una lámina bien delicada. Por eso lo han rehecho. No sé cómo han hecho el año anterior. Pero yo debo escanear, creo, o tú debes escanear para enviarme ya con tu firma. No recuerdo. Porque, ¿qué tal si en este momento lo elaboro la planilla? Necesariamente tengo que imprimir, ahí lo voy a firmar y se siente envío. Cosa de que tú recibas la planilla, lo firmes y nuevamente me envíes. O También, nos licenciado, podemos ver en el centro de cómputo. No sé qué día te puedo ubicar, qué día vas a estar de paseo por la USA. Entonces, nos vemos, me lo firmas y entregamos. Ahí está el día otra. sábado, licenciado, de la mañana voy a estar, tengo examen. ¿Qué día tienes? El sábado en la mañana, ¿No? de 8 a 10 tengo examen. Con Ramiro tienes, ¿no? Ramiro Sí, Mendoza licenciado. va a tomar. Sí, he escuchado eso. Pero yo no voy a bajar el sábado. Licenciado, si no, yo le puedo ayudar. Ya, a ver, ¿qué apellido es, joven? Aguilar Eric. Ya, Aguilar. Aguilar. ¿Tu otro apellido? Machicado, licenciado. Machicado. ¿Eric? Eric Ariel Aguilar Machicado. Ya, muy bien. ¿Cómo hacemos, Eric? Todos los días estoy abajo, licenciado, en la universidad. Mucha, qué lindo, qué bien. Entonces, te hago una llamadita. Podría ser, espérate, hoy es miércoles. Mañana o el viernes, yo sí o sí estoy en la UNCE. Igual todos los días estoy con catalán porque estoy sacando esta cuestión de verano, el trámite de verano. Yo estoy casi todos los días. Enseguida también voy a estar por ahí. Entonces, pero no lo he elaborado.
¿Qué tal, Ah, ya, qué licenciado. tal entre mañana y el viernes? ¿Te hago una llamadita? Mañana, si no en la tarde, licenciado, está bien. Mañana en la tarde, no, no puedo, porque tengo clase aquí en primer curso y con el otro paralelo en la noche. Estoy por las mañanas en la 11. En este momento voy a bajar. Viernes entonces en la tarde, Tu licenciado. celular en la tarde, excelente, bien en la tarde. O sea, ¿tu celular me das? Te llamo. Ya, está bien, Ya. licenciado. 705 Ya, 60 100. 60, 100. Ya. Sí, Entonces, una vez que tenga, Eric, te llamo, te menciono, te voy a indicar a qué hora y en qué lugar nos vemos. Lo firmas y entregamos. Porque se está bien, entrega, licenciado. debo entregar en físico en el centro de cómputo, dice. Ya, por Sí, favor. está bien, licenciado. Ya. Está Entonces bien. va a estar atento entre el viernes en la mañana. Ya, Ya, licenciado. gracias. O también hoy día si puede, Hoy licenciado. día no Si tengo usted tiempo. desea. En este momento voy a volar a otro lugar y Ya. tipo mediodía voy a estar en la dirección. Con catalán voy a estar, pero no he hecho la planilla, francamente. No, no Ya, hice. ya, está bien, licenciado. Entonces te llamo. Entonces, el viernes, Sí, el día está bien, bien. licenciado. Podría ser en la mañana o en la tarde. ¿Ya? Ya, Excelente. Muy licenciado. bien, jóvenes. Entonces ahí quedaremos. ¿Ya? Les envío hasta el viernes en la tarde las 3 clases que les dé. Hasta luego. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Hasta licenciado. luego.